presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. San Lucas capítulo 22, verso 54. Vamos a leer algunos versos. Gloria a Dios. Saludos para los amigos no evangélicos que están en medio nuestro. Que el Señor les bendiga y nos sentimos bien con su presencia en este lugar. Leemos la palabra. Le prendieron, le llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Cuando encendieron el fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verle sentado junto a la lumbre, le miró fijamente y dijo: Este estaba con él. Pero él negó diciendo: Mujer, no le conozco. Un poco después, al ver otro, le dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía diciendo: Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Padre, vamos a hablar tu palabra. Necesitamos la unción de tu Santo Espíritu para ministrar la palabra de manera adecuada. Danos la revelación y ayúdanos a comunicar el mensaje que ha salido de tu corazón. Oh Espíritu de Dios, que cada palabra que salga de nuestros labios sea dirigida por ti, para producir convencimiento de pecado, para llevar libertad a los cautivos, sacar a los presos de la cárcel, para sanar a los enfermos, para restaurar al caído, para levantar al que está muerto, para predicar el año agradable del Señor. En tu nombre vamos a hablar, Señor. Úsanos para tu gloria y tu honra, y que cada oyente sea tierra fértil, donde esta semilla de fe caiga y produzca frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Lección número 3. Una caída no tiene que ser el final de un escogido por Dios. El pasado domingo comencé esta serie de reflexiones que hemos titulado Pedro, lecciones de la vida de un discípulo, basada en algunas de las experiencias más conocidas que este emblemático discípulo de Cristo vivió y
Su vida sirvió para darnos ejemplos interesantísimos a nosotros. Su experiencia en su relación y servicio a Cristo representan un compendio de lecciones de gran utilidad para los que en la presente generación queremos ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo aquí? Estas lecciones sirven para orientarnos sobre la vida de fe, orientarnos sobre la verdad de lo que profesamos, orientarnos sobre los fundamentos de una relación sincera con el Señor. Y quiero hacer un poquito de recapitulación de lo que he hablado sobre este tema para orientarles y contextualizarles sobre lo que fundamentalmente quiero tratar hoy. En la primera entrega hablé de la disposición y entusiasmo de Pedro que permitieron que él fuera testigo de la manifestación del poder de Dios y se convirtiera en el vocero de los discípulos de Cristo. En toda la Escritura usted va a ver que cuando se mencionaban a los discípulos se mencionaba a Pedro de manera particular. Además, en todos los milagros en que Cristo participó, Pedro siempre estuvo cerca. Él fue testigo de primer nivel. Y eso al final lo colocó en la posición de gran líder de la iglesia que nació a partir del día de Pentecostés, porque siempre estuvo entusiasmado con lo que estaba pasando con y alrededor de Cristo. Cuando Cristo planteaba algo, el que preguntaba siempre era Pedro. Cuando Cristo daba una enseñanza, Pedro hablaba. Muchas veces dijo cosas que no debió decir, porque en el hablar mucho siempre hay la posibilidad de errar. Pero lo que resaltábamos era el entusiasmo y la disposición de este discípulo del Señor. Y yo creo que los discípulos del siglo XXI deben copiar eso. Usted no puede ser un seguidor de Cristo pasmado. Usted no puede ser un seguidor de Cristo aburrido, con cuaja, con pesadez, con pereza. Usted tiene que ser un discípulo con ánimo, con disposición, con gozo, con alegría, que quiere estar siempre donde Dios está haciendo. Hay que tener entusiasmo. La vida cristiana nos da múltiples razones para tener entusiasmo. En esa ocasión terminamos motivando a la gente a servir con pasión al Señor, porque de esa manera vamos a ser testigos del poder de Dios. En la segunda lección, Pedro tuvo que aprender que el amor verdadero por Jesucristo, más que palabra, es el amor que se demuestra. Mucha gente dice, y le pasó a Pedro, amar al Señor y profesar públicamente con todo su corazón que ama al Señor. Pero el Señor le enseñó a Pedro y luchó con él y trató de prepararlo, aunque Pedro no entendía que amar verdaderamente al Señor es mucho más que palabras. Dios quiere que tú demuestres que lo amas. Dios está esperando que cuando lleguen las circunstancias difíciles, tú ponga en evidencia que lo amas. Yo creo que se necesita demostrar más y hablar menos. Hay mucha gente que dice que full con Cristo. Y eso es bueno siempre y cuando tú estás dispuesto a demostrar por lo menos 2 o 3 veces esa fidelidad que haces gala en tu discurso. No me puedo extender y quiero entrar a la lección de hoy, porque se refiere a uno de los temas más importantes de la relación con Dios y la vida cristiana.
se trata de la restauración. Encontramos en los versos que leímos, encontramos a un Pedro que está desmoralizado amargamente. Termina el párrafo que leímos llorando amargamente porque 3 veces negó a Jesús. Y de repente, de ser un ardiente defensor de Cristo, hasta el punto que cuando van a apresar a Cristo, él desenvaina su espada y hiere a uno de los soldados que vienen a llevarse preso a Cristo, pasó de repente a convertirse en un traidor. Y me llama mucho la atención que en la única versión que aparece este detalle es en la de Lucas, que dice que las miradas entre Jesús y Pedro se cruzaron en el momento que el gallo canta. Y dice Lucas que Pedro lloró amargamente porque se comportó de manera indigna, se comportó de manera muy pobre, le falló al Señor. Le falló a quien tantas veces le prometió amor. El único discípulo que le dijo a Jesús: estoy dispuesto a dar mi vida por ti, fue Pedro. Fue él el único que lo dijo más de una vez: Señor, que tal cosa no te pase. Señor, yo doy mi vida por ti. Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Y ahora se enfrenta al dolor de que ante la adversidad, cuando Cristo es apresado y es llevado al primer estacionamiento de este periplo de sufrimiento, de angustia, de dolor y de injusticia, Pedro en poco tiempo, quizás un par de horas, vamos a decirle que en 3 o 4 horas, lloró amargamente porque le negó 3 veces corrida a ese Señor que amaba tanto, a ese Señor quien le prometió lealtad. Quedó mal frente a todos los que le vieron sirviendo con el Señor. Quedó mal frente a todos los que le vieron siendo testigo de Cristo o discípulo de Cristo. Ahora toda esa gente que le vio se burlaría de él, porque ahora estaba derrotado y avergonzado. ¿Por qué? Porque traicioneramente dijo que no conocía al Señor. No 1, 3 veces. Cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu lo siguiente: uno de los efectos del pecado o la traición al Señor Jesús es la vergüenza que sentimos al comportarnos como traidores e indignos del amor de Dios para con nosotros. Y eso no vale terapia psicológica que nos quite eso. Cuando le fallamos a Dios, sentimos vergüenza. Sentimos que todo el cielo está mirándonos. Sentimos que el deseo de nuestro corazón sería que la tierra se abriera, nos tragara y no dejara rastro de nosotros. Sobre todo en una circunstancia como esa. Cuando meditamos en el proceso que vivió Pedro, nos damos cuenta que pasó de lo sublime a lo ridículo y de lo público al anonimato en cuestión de horas. Qué triste, ¿verdad? Más de 3 años siendo testigo del poder de Dios, más de 3 años andando con Cristo, más de 3 años siendo del círculo íntimo del Señor, con quien se discutían los temas importantes del ministerio y lo que estaba pasando. Más de 3 años siendo testigo de la gloria de Dios, más de 3 años viendo a los cojos caminar, más de 3 años viendo a los ciegos ver, más de 3 años viendo gloria alrededor de Él. Pero ahora pasa de lo ridículo de lo sublime a lo ridículo y de lo público al anonimato. Al fallarle a Dios, al fallarle al Señor, al ver que crucificaron a Jesús,
junto con los otros discípulos, desaparece de la escena, se ocultó físicamente, y no solo lo hizo físicamente, sino que se sumergió en la amargura, en la tristeza profunda por sentirse traidor. Lo más triste del pecado no es el hecho mismo que se comete, es lo mal que nos sentimos frente a la santidad de Dios. Y por eso es necesario hablar de la gracia. Por eso es necesario hablar de la misericordia. Porque hay mucha gente que tiene sincero amor por el Señor y respeto por Dios, pero cayó en un momento y hoy están en la orilla, con temor de entrar en la presencia del Señor por vergüenza de su error. Y yo estoy aquí con un mensaje que te dice: una caída no es el final para un escogido por Dios. ¡Aleluya! Pedro, sumergido en la amargura, a pesar de que el cadáver de Jesús no apareció cuando lo fueron a buscar, Lucas dice algo muy interesante. Dice Lucas 24, 8 al 13. Entonces las mujeres que fueron a ver la tumba el domingo se acordaron de las palabras del Señor y volviendo del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecían a ellos locura y no las creyeron. Sin embargo, y aquí viene y sale lo que había en Pedro. Verso 12. Sin embargo, los 11 como grupo no creyeron que las mujeres dijeron que Cristo no estaba en la tumba. Pero dice el verso 12, sin embargo, Pedro se levantó y dice Juan que él también fue. Cuando usted lee la versión de Juan, Juan dice, el apóstol que él amaba fue con Pedro. Se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos, se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Lo que quiero resaltar es que a pesar de lo mal que se sentía, en Pedro había un amor que con la traición no había muerto. Él amaba a Jesús. Sentía respeto por Cristo. Dice la Biblia que después de eso Pedro y gran parte de los otros discípulos se fueron a Caná de Galilea y estaban en medio de un desconcierto, de una confusión, de una indefinición. Se pusieron a pescar, el oficio que conocían. Era un tiempo difícil, tenían inseguridad, quizás pensaron que tenían facturas que pagar, renta que pagar, hijos que alimentar, y pensaron que lo más sensato era hacer algo para sostenerse, y como eran pescadores volvieron a la pesca, y todo indicaba que el proyecto de Jesús, si no había fracasado, porque ya se le había aparecido brevemente 2 veces, ese proyecto estaba detenido sin esperanza posible de levantarse. Y ahora me voy a San Juan 21:2. Dice la escritura, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Le dijeron los otros, vamos, nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. En este momento viene la sorpresa del Señor para los discípulos confundidos y sin esperanza. Dice el verso 4, al amanecer Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tenéis nada de comer? Ellos estaban en el agua, Cristo estaba en la orilla, y le contestaron, no. Él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y van a hallar. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Aleluya. Es el Señor. Y mire lo que pasa con Pedro. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, estaba en paños menores pescando. Quizá estaba sin camisa y en pantaloncito corto. Y dice: cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, se cubrió, se amarró un trapo, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino con 200 codos. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas, un fogón con pescado encima y pan. No se sabía de dónde había salido. Jesús le dijo: traed de los pescados que ahora habéis pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados. Oiga el protagonista de la historia. Ahí habían 7 discípulos, pero el que lleva la voz cantante es el traidor. Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. 153 pescados. Jesús le dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Porque ellos sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba ante sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. En esta ocasión Jesús se le aparece a 7 y el mensaje que hay es claro. Yo estoy tratando de colocarlo en la escena del momento que se está viviendo. Yo quiero que usted piense en el momento que se está viviendo. Aquí Jesús ha aparecido, y lo que horas antes había sido un tiempo de incertidumbre, de repente el panorama cambia. Porque 2 cosas quedan claras con este encuentro. La resurrección fue verdadera. Oiga bien, en este encuentro para los discípulos algo estaba estableciéndose, que los sacaba de la duda y de la incertidumbre. La resurrección era verdadera, y más aún, el proyecto del Señor, en el cual estaban todos, continuaba, incluyendo a Pedro. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu en este punto también con lo siguiente. Dios, escuche bien, Dios no aborta sus proyectos con nosotros, ni en los cuales nos ha incluido, a menos que nosotros deliberadamente nos apartemos. Su palabra se va a cumplir siempre que nosotros querramos estar dentro del proyecto de Dios y creyendo en Él. Yo no sé si hay gente a la que Dios le está ministrando en esta hora. Aunque el diablo te hirió y te puso en la orilla, quédate ahí, quédate buscando, porque Dios tiene planes. Los planes de Dios, los proyectos de Dios no se abortan con un resbalón. Los proyectos de Dios no se abortan con una pifia. Los proyectos de Dios son proyectos con propósitos eternos. Oh, yo no sé si tú me entiendes.
El día que Dios te llama con propósitos eternos. Tienes que decirle a Satanás: para evitar que yo llegue al cielo, te va a costar. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Porque Dios llama con propósitos eternos. Nosotros no somos accidentes en el programa de Dios. Dios nos escogió de lo vil y lo menospreciado del mundo. Te escogió Dios. De lo que no servía, te sacó Dios. Y si Dios ensució su mano para sacarte del lodo cenagoso, es porque tiene un plan. ¡Aleluya! Oh, Jesus. Finalmente viene la confrontación y la restauración de Pedro. Porque el Señor no le pasa como nosotros, que nos ponemos guapos con la esposa y después que hacemos nuestra rabieta y nuestra guapesa y vino el silencio, después sin hablar nada nos vamos pegando. Todos los casados aquí saben bien lo que yo estoy hablando. Y se hacen los locos y dicen: no vamos a tocar ese tema, vamos, todo bien. Vamos a cantar corito y alabar al Señor, que aquí todo está bien. El Señor viene y confronta a Pedro, porque la restauración, la verdadera restauración, no excluye la confrontación, sino que lo hace para la sanidad del restaurado. Juan 21, 15 al 19 dice: cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro, después que el Señor les sirve comida y están ahí disfrutando un buen momento, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Si hubiera sido el viejo Pedro, brinca y le dice: pero tú lo sabes, yo soy el duro aquí. Pero la respuesta de este nuevo Pedro, chocado y traidor, avergonzado, con voz cabizbaja, con frente cabizbaja, con el rostro hacia la tierra quizás, y con voz entrecortada le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y por favor que no lo oigan los otros. No quiero más vergüenza. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y Pedro como que dice: ¿qué pasa al Señor? Ya se lo dije y yo no quiero que estos tipos me vuelvan a ver como el fanfarrón que yo era. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo me imagino que Pedro dijo: Señor, ¿y qué es lo que pasa? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas. Aquí no está hablando el ególatra. Aquí no está hablando el super santo. Aquí no está hablando el hombre que se creía grande. Aquí está un hombre humillado por su debilidad. Un hombre que reconoció
que el amor, más que palabras, eran hechos. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: caso cerrado. Follow me. Sígueme. Sígueme. Lo incluyó. De vuelta al equipo. Tú eres parte de nosotros. Porque una caída no tiene que ser el final de un escogido por Dios. Quiero concluir con las siguientes ideas. El plan de Dios, desde la perspectiva divina, sigue vigente, aun cuando nosotros por debilidad o temor hayamos claudicado y cometido algún error. No estamos llamados a fallar. Eso no significa una licencia para que fallemos. Pero si fallamos, lo más sensato es seguir buscando al Señor para alcanzar restauración y seguir dentro de su plan. Primera de Juan 2, 1 al 2 dice palabras que deben estar presentes en nosotros. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pedro tuvo la virtud, y es parte de la lección, que se quedó dentro del grupo de seguidores de Jesús, a pesar de su traición. Fue diferente a Judas. Judas también traicionó al Señor. Judas le falló al Señor. Y no solo le falló a Jesús, sino que su pecado lo llevó a ponerse lejos, y el diablo lo destruyó y terminó ahorcado. Los dos le fallaron a Jesús, pero uno se restauró y el otro se dejó consumir por la amargura. ¿En qué grupo estás tú? ¿Te vas a levantar o dejarás que el diablo te destruya? Yo te digo en el nombre del Señor: levántate. Levántate. Dios no ha terminado contigo. Levántate. En segundo lugar, Pedro no estuvo nunca fuera de los planes del Señor. Y eso es bueno que lo sepamos. Aun cuando Jesús sabía que él le iba a negar, nunca estuvo fuera de los planes del Señor. Y para mí esto es poderoso, y creo que una noticia que mucha gente debe saber. El Señor se lo advirtió, y cuando usted lee Lucas 22:31, el Señor le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le estaba diciendo a Pedro: antes de fallar, tengo un plan de restauración para ti, y confío en que tú lo vas a aprovechar antes que el diablo te destruya. Es sorprendente eso. Eso es sorprendente. Otro detalle es cuando el ángel se le aparece a las mujeres, y en la versión de Marcos encontramos ese detalle. Marcos 16, 1 al 7 dice:
Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro, apenas había salido el sol, y decían una a otra: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven, un ángel, un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero ese joven le dijo, ese ángel le dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado? Noticias tengo: ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero lo que quiero resaltar es lo que dice el verso 7. Y el ángel le dice a las mujeres: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Usted ve los detalles del Señor? Eso era importante. El ángel que está en el sepulcro dando información de lo que había pasado con Cristo, le dieron la indicación: cuando vayas a dar la noticia, como siempre se hizo, que se mencionaba a Pedro, manda el mensaje y no me deje al siervo, porque Dios no ha terminado con él. Dios no ha terminado con él. Dios no ha terminado contigo. Oh, yo sé que hay gente que necesita escuchar esta palabra. Dios no ha terminado contigo. En resumen, Pedro, te vas a caer, pero yo estoy confiando en que te levantarás y completarás la obra del llamado para tu vida. Hoy el Señor te dice: si te has caído, levántate. Esa caída no tiene que ser el final de tu relación con Dios. Levántate. Levántate. Te dolió y te va a doler, pero levántate. Yo no sé si usted ha visto que cuando uno resbala y se cae, uno se levanta rápido. Hace algunos años atrás, no sé si 8 años o 10, estaba yo en un evento, en una cancha en el centro de la ciudad de Higüey. Me habían invitado a una concentración grande y estoy predicando aquí en una tarima. Yo no sabía que la tarima no tenía las planchas de plywood fijadas, sino superpuestas nada más. Y me acerqué a la orilla y me fui de boca. Pero yo no sé cómo fue esa caída. Mucha gente ni cuenta se dio. Con la misma rapidez que caí, así mismo, como si tuviera un resorte, ¡pum! ¿Y por qué nosotros reaccionamos de esa manera? Porque nosotros no queremos que la gente nos ridiculice. Nosotros no queremos que la gente se ría de nosotros. Nosotros no queremos que la gente se mofe de nosotros, que la gente haga burla, haga ¿cómo que se llama ahora? Bullying. No queremos que la gente nos tome como ejemplo de vergüenza. Y si eso es por una caída física, ¿cuánto más con la caída espiritual? El Señor te dice: levántate, levántate, que no te vean la marca, que te diste duro, pero sacúdete en el nombre de Jesús. Levántate, porque Dios no te quiere ahí en el suelo. Oh, yo no sé si el Espíritu de Dios le está hablando a alguien en esta hora.
Así como te levantas físicamente, más rápido tienes que levantarte espiritualmente. Tienes que decirle: Satanás, te equivocaste, yo fui llamado por Dios. Hay un propósito eterno de Dios para mi vida. Por lo tanto, el suelo no es mi destino. Yo tengo un lugar que Cristo fue a preparar más allá del sol. El suelo no es tu destino, hermano. Dile a Satanás: tú me perdiste el asiento del infierno mío, véndeselo a otro, porque yo no voy para allá, yo voy para el cielo, yo voy para el cielo. Dios no se equivoca cuando nos llama. Hay un plan perfecto para nuestras vidas. La vida de Pedro nos da esa lección. Una caída no tiene que ser el final. Un resbalón no tiene que abortar el plan. Pastor, ¿usted está probando que uno peque? No, porque en un estrellón tú te matas. En un resbalón la gente se desnuca. Yo te estoy diciendo, trata de no resbalar, porque muchos se levantan, pero Judas no se levantó. En los discípulos de Cristo vemos 50-50. Cayeron dos. Uno se levantó y el otro no vivió para contarlo. Por eso, el que crea que está firme, dice el apóstol, mire que no caiga. Yo tengo que estar preocupado por mi salvación. Tengo que ocuparme de cuidar mi salvación con temor y temblor. Ahora, si resbalé y tengo juicio, quedé consciente. Antes que se den cuenta que te caíste, ve donde el pastor, confiesa tu pecado, deja que te confronten, que te digan 3 veces: ¿me amas? Y después te digan: ok, cumple tu proceso y levántate. En esta hora quiero decirle a los amigos y hermanos: lo mejor que puede hacer un pecador es arrepentirse después que peca. No hay nada mejor después de pecar que arrepentirse. Si sigue pecando como te dice Satanás, no, ya que tú lo dañaste, dáñalo entero. Ya que tú dañaste un chin, dáñalo entero. Dile mentira a Satanás. No es lo mismo un vidrio quillado que roto completo. Hay vidrios que pueden durar años funcionando con un picadito de una piedra, pero uno desbaratado hay que quitarlo. Busca la manera de quedarte cerca de Cristo para que alcances salvación y restauración. Ese es el mensaje que Dios me ha dado para este pueblo. Una caída no tiene que ser el final. Puede ser el comienzo, como pasó con Pedro, para entender la realidad de un mundo espiritual. La gente cree que estamos haciendo cuentos cuando hablamos del diablo. La gente cree que estamos haciendo cuentos, que eso es lo evangélico para ponerle la cabeza loca a la gente. Pero cuando tú te enfrentas a la realidad de la vida, cuando tú ves que tú tienes el deseo de servirle al Señor, pero todo se te complica. Cuando tú estás lo más tranquilo en tu relación de pareja y de repente al otro se le metió un cambio raro. Cuando tú te estás portando bien en el trabajo y de repente dicen que dentro de la reducción de personal a ti es que te van a sacar. Cuando de repente las cosas se complican sin explicación razonable. Tú dices, pero Dios mío, y todo apunta para que tú te separes del Señor. Todo apunta. Alguien me preguntaba ayer y lo contesté en el programa de radio y televisión. Pastor, explíqueme cómo yo puedo progresar económicamente sin descarriarme.
Esa es la primera trampa que el diablo te dice, que cuando tú te salgas del evangelio, todo te va a ir bien. Pero tú no viniste destruido del mundo. Si tú viniste destruido, ¿quién te ha hecho creer que volviendo para atrás tú vas a tener algo que sirva? Eso es una trampa, es un engaño. Pero uno aprende a entender la realidad del mundo espiritual, porque la gran guerra espiritual es la lucha para nosotros entre las dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad del enemigo. Esa lucha que yo tengo para decidirme, porque Satanás, como hizo desde el principio, nos pinta: seréis como dioses. Y el Señor te dice: el camino es estrecho y angosto, pero te lleva a la vida eterna. Y tú ves el ancho y ves el angosto. Y tú dices: pero por el ancho es más rápido y el angosto es más difícil. Pero por aquí está Satanás y por aquí está el Señor. Ahí viene la fe. Aunque se ve estrecho y angosto, por ahí es más rápido. Yo creo que voy a alcanzar la victoria. Una caída no tiene que ser el final, puede ser el comienzo, para entender la realidad de un mundo espiritual donde el enemigo de Dios y de tu salvación opera constantemente para separarte de Dios y llevarte a la perdición eterna. Si no te recuerdas de nada de este mensaje, hay una palabra que debe estar presente: levántate. Levántate. ¿De dónde me voy a levantar? De donde caíste. Levántate para ponerte dentro del plan de Dios para tu vida. Ponte de pie, iglesia.